Bien, ustedes me dicen si pueden ver la presentación. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Bien, en la clase pasada Sí. hicimos dos ejercicios, ¿verdad? Como ejemplo, aplicando lo que era este concepto de simetría sobre una línea infinita y un plano infinito. Bien, entonces hoy vamos a hacer unos problemas. Creo que esto lo vimos, ¿verdad? Cómo resolver el problema del plano infinito. Cuando resolvimos este ejercicio llegamos a este resultado. A este resultado bastante general, ¿verdad? A este. Entonces, para un plano infinito, tenemos dos resultados, ¿verdad? Separados, arriba del plano y abajo del plano. Pero para fusionar estos dos resultados en uno solo, tenemos que hacer uso de lo que es la definición de valor absoluto. Y de esta forma tenemos el campo eléctrico para un plano infinito. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un ejercicio que es el 3.8 de la guía. En el problema tenemos dos planos infinitos con iguales densidades de carga superficial, sigma. Los dos planos son paralelos al plano XY y están situados como se muestra en la figura. Queremos encontrar el campo eléctrico para todos los valores de Z, o sea, en todas las partes del espacio. En algunos problemas lo que vamos a utilizar nosotros es el principio de superposición. Por eso yo les indicaba en la clase anterior que los problemas que aparecen como ejemplos, esos son problemas que uno los tiene que conocer, ¿verdad? Saber de memoria cómo resolverlos, porque en los demás problemas uno lo que va a hacer es agarrar esos resultados para aplicarlos. Entonces nosotros, como ya sabemos resolver el problema de un plano, aquí lo que tenemos son dos planos. Entonces lo que vamos a usar es superposición de campos. Lo que tenemos es esto. Son dos planos infinitos, paralelos al plano XY. El eje Z es perpendicular al plano XY, como ven acá. Esta línea punteada sería el plano XY. Y aquí ponemos el origen. Ambos planos infinitos poseen unas densidades superficiales sigma, constantes. Si la densidad es uniforme, ustedes saben de que la densidad se puede quitar de la integral, ¿verdad? Entonces, como ven, la separación entre ambos planos es 2A. 2A. Si una persona no sabe aplicar superposición, entonces este problema, ¿verdad? Se va a tardar un mundo haciéndolo, ¿verdad? Haciendo cosas innecesarias, porque tendría que escribir la ecuación de campo para cada plano y luego sumarla en un punto. Sería algo demasiado complicado y sería una pérdida de tiempo hacerlo así. Entonces, lo que vamos a elegir es el camino más fácil. Vamos a usar superposición. Como ya conocemos el valor del campo de un plano infinito, que es esto, general, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Tomamos este resultado para un solo plano y lo que vamos a hacer es superponerlos. Ya conocemos el campo de un solo plano, que es esto. ¿De acuerdo? Y en este caso queda idéntico, porque como los planos coinciden con el plano XY, entonces el campo eléctrico, las líneas van sobre el eje Z, perpendiculares al plano. Recuerden, cómo dibujar las líneas de campo de un plano. Cuando la densidad de carga es positiva, entonces las líneas apuntan hacia afuera. Y cuando la densidad de carga es negativa, las líneas de campo van hacia adentro, convergiendo al plano. Entonces, nosotros tenemos en este caso tres regiones, ¿verdad? En medio de los planos, arriba de los planos y debajo de los planos. Esas son las tres regiones que tenemos que considerar para encontrar este campo. Entonces, vamos a ver, en medio de los dos planos, la región A, vamos a llamarle a cada región por un nombre. Aquí están los dos planos, el plano 1 y 2. 1 es el superior, 2 es el inferior. Entonces, en medio de los dos planos le llamamos la región A. Arriba de los dos planos la región B y debajo de ambos la región C. Entonces, en cada una de ellas vamos a hacer el cálculo para encontrar ese campo. Entonces, comencemos con la región A, en medio de los dos planos. Vamos a ver entonces,
agarro el campo de un solo plano y le aplico la condición de Z, si Z es negativo o positivo, dependiendo de los dos planos que estoy tomando. Entonces, en esa región, en medio, nosotros tenemos que sumar los campos. Primero el plano 1, agarremos el plano 1. Cuando uno aplica superposición, uno lo que hace es agarrar un solo plano a la vez y el otro lo ignoramos. Entonces, si nosotros tuviésemos solamente el plano 1, la región en medio estamos hablando debajo del plano 1. Abajo del plano 1, Z es negativo. ¿De acuerdo? Z es negativo. Olvidémonos del origen, ¿verdad? Asumamos de que el origen de coordenadas está en el plano 1. Entonces, debajo del plano 1 es Z negativo. De manera que si Z es negativo, por definición de valor absoluto, aquí tengo que poner un signo menos multiplicando a Z. De manera que Z entre menos Z es menos 1. Por eso me queda el signo menos aquí. Estoy debajo del plano 1. Me queda esto. ¿De acuerdo? Ahora veamos el plano 2. Para el plano 2, la región queda encima de él. Z positivo. Entonces, como Z es positivo, solo quito las barras y me queda Z entre Z, que es 1. Y el campo 2 queda positivo. Este es el campo de 1 en la región en medio. Y este es el campo del plano 2 en la región en medio. Entonces, ¿qué hago ahora? Sumar los dos campos, el campo 1 con el campo de 2. Al sumarlo, obtenemos este resultado, que el campo eléctrico total en medio de los dos planos es igual a 0. Se superponen los campos. Para el plano 1, el campo va hacia abajo y para el plano 2, el campo va hacia arriba. Entonces, el campo que viene hacia abajo y el campo que va hacia arriba se suman y dan 0, porque son opuestos, ¿verdad? Eso pasa en la región en medio. Bien, entonces hasta aquí está bien, ¿verdad? Todo está bien. El campo por superposición se anula en medio. Pero ¿qué pasaría si tuviesen diferentes densidades de carga los campos? Por ejemplo, si un plano tuviese una carga positiva y el otro negativa, ahí tendríamos un cambio, ¿verdad? Porque el signo el signo de la densidad me afectaría todo el resultado. Tendría que considerar ese signo. Aquí ambas densidades son positivas. Aquí el signo cambia por el valor de Z, ¿verdad? Bueno, entonces, ya tenemos el campo en la región A, que es 0. Aquí no hay campo. Veamos ahora qué sucede arriba de ambos planos, en la región B. Entonces, cuando estoy, fíjense bien, en la región B, yo estaría encima del plano 1 y encima del plano 2. Si yo quito el plano 1, para el plano 2 estamos en valores positivos. Y si yo quito el plano 2, para el plano 1 también estamos en valores positivos de Z. O sea que los valores de Z siempre son positivos en esta región, tanto para 1 como para 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo hago el cálculo para el plano 1, agarro el campo eléctrico en forma general y lo evalúo, Z positivo. Estoy encima del plano 1, Z positivo, me queda esto. Ahora, ¿qué pasa con el plano 2? Estoy encima del plano 2, donde Z también es positivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si Z es positivo, esto es 1, me queda esto. Ambos campos son positivos. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de sumar los dos campos, vemos que esto no se van a anular, ¿verdad? La suma de esto produce este campo, que es el doble. Fíjense bien, aquí yo tengo sigma entre 2 épsilon, aquí tengo sigma entre épsilon, o sea, este campo es el doble de los campos individuales. O sea, más bien el campo encima, en la región B, el campo más bien se duplica, ¿verdad? Se hace el doble de lo que era para un plano individual. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, si revisamos la figura en la región B, el campo más bien aumenta al doble. Ahora, ¿qué pasa en la región C? En la parte C estaríamos debajo del plano 1 y también debajo del plano 2. ¿Qué significa eso? Que tenemos que asignarle el valor negativo a Z para ambos planos, tanto para 1 como para 2. Entonces, vemos en la región C. Para el plano 1,
En la región C, Z es negativo. Como Z es negativo, entonces aquí, definición de valor absoluto, me queda Z entre menos Z. Y esto es debajo del plano 1. ¿Qué pasa con el plano 2? Lo mismo, Z es negativo. Definición de valor absoluto, Z entre menos Z es menos 1. Ambos campos son negativos, debajo de los dos planos. Entonces, al sumar, ambos son negativos y me queda negativo sigma entre épsilon. Como ven, los campos siempre son constantes, siempre son uniformes, solo que los resultados aumentan al doble o se hacen cero. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos los tres resultados. Esto es encima de los planos. El campo va en Z positivo. En medio de los planos el campo es 0. Debajo de los planos el campo es negativo. Va hacia abajo. Si pudiésemos dibujar eso, las líneas, ¿cómo se vería? Se vería de esta forma. Aquí tengo el plano 1. Aquí tengo el plano 2. En medio de ellos el campo es 0. Se anula. Encima de ellos el campo va en Z positivo, alejándose de ellos. El campo es uniforme, por eso estoy dibujando las líneas igualmente espaciadas. Las líneas son paralelas, ¿no? Porque el campo es uniforme. Debajo de los planos, en la región C, también el campo es uniforme, pero va en la dirección negativa de Z. Aquí, por ejemplo, el resultado me cambiaría totalmente si yo cambio el signo a las densidades. Por ejemplo, si este plano fuese negativo y este positivo, me quedaría todo lo contrario. Quedaría que en medio de ellos el campo no se anula y en las regiones fuera de ellos el campo se anularía. Entonces hay que tener cuidado con las densidades, ¿verdad? No solamente con los valores de Z, sino que también con el signo de la carga. Bien, pues entonces, como ven ustedes, lo que tienen que saber ustedes es resolver el problema del plano infinito. Lo mismo pasa cuando tienen varias líneas infinitas, pero lo que tienen que hacer es superposición. Entonces el principio de superposición es un principio a tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque nos sirve de mucho cuando tenemos problemas así, de este tipo. Bueno, entonces, si no hay preguntas acá, voy a continuar. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. En el campo en el de en medio es uno positivo y el otro negativo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, por eso es que suman 0. Sí. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Este problema es sobre un arco circular de radio A. Este arco circular de radio A, que se muestra en la figura, descansa sobre el plano XY y posee una densidad lineal lambda constante, estando su centro de curvatura en el origen. Encontrar el campo eléctrico en un punto arbitrario sobre el eje Z. Demostrar que cuando la curva es una circunferencia completa, la respuesta es igual a esto. O sea, lo que tengo es un arco circular, es un segmento de una circunferencia, no es una circunferencia completa. Entonces me piden encontrar el campo eléctrico en un punto sobre el eje Z, pero demostrar también de que cuando ese arco es una circunferencia completa, el valor del campo es igual a esto. Bien, un problema muy interesante, ¿verdad? Porque aquí tenemos un alambre cargado, tenemos carga lineal, una densidad lineal de carga, a diferencia del plano que es superficial, esta es lineal. Entonces nosotros primero tenemos que saber, ¿verdad?, qué tipo de coordenadas utilizar. Lo que tenemos es esto, es un arco circular. Este arco es un alambre, ¿verdad?, que tiene carga, que está doblado así en esta forma, el radio es A. El ángulo con respecto al eje X de ambos extremos es alfa y menos alfa. Este arco está sobre el plano XY. El eje Z positivo sale de la pantalla y el Z negativo entra. Entonces yo quiero encontrar el valor del campo eléctrico en un punto cualquiera del eje Z. Cuando me dicen cualquiera, o sea, puede ser Z positivo o Z negativo. Lo conveniente es que lo dejemos arbitrario, ¿verdad? Simplemente un Z arbitrario. Ese Z es válido para cualquier valor, o sea, para cualquier número Z, ¿verdad?, ya sea positivo o negativo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, vamos a emplear la forma directa de calcular campo, la integral, y vamos a plantear los vectores de posición.
Si nosotros vemos la figura desde otra perspectiva, mucho mejor, en 3 dimensiones, veríamos esto. Tenemos el sistema en 3 dimensiones. El arco está sobre el plano XY. Este arco azul yace sobre el plano XY. Es simétrico con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Simétrico significa que si yo doblo el eje Y a mitad, estas dos mitades serían iguales. Hay simetría con respecto al eje X. Entonces, el punto de campo P lo coloco sobre el eje Z. Este es P, punto de campo, en un punto arbitrario. El origen se encuentra aquí. Desde el origen yo voy a medir, voy a localizar los puntos, tanto de campo como los puntos fuente. El punto fuente es un diferencial de línea, DDS', y el punto de campo se encuentra a una distancia R del origen. Recuerden que el R' es el que va hacia la carga fuente, y el R es el que va al punto de campo. Y el R de posición relativa va de la carga al punto de campo, apunta de la carga al punto de campo, así como lo ven acá. Estas direcciones no se deben olvidar, ¿verdad? Entonces aquí nosotros este segmento lo podemos poner donde querramos, ¿verdad? Eso da igual. El punto de campo también, en donde uno quiera. Entonces, vamos a ver. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue es plantear los vectores de posición R y R', y luego escribir el vector R. Entonces, nosotros planteamos los vectores de posición. Recuerden que como vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, ya que tenemos una longitud de arco, entonces lo que tenemos que hacer es saber quién es R en coordenadas cilíndricas, o sea, el vector de posición. Un vector de posición en cilíndrica siempre es así, en forma general. Rho en Rho más Z en Z. Tiene dos componentes. ¿Por qué solo dos? Porque Rho depende de phi, o sea que implícitamente aquí está phi ya. Ahora bien, ¿qué pasa con los vectores R y R'? El vector R solo tiene componente Z. Rho se hace 0. R' tiene componente Rho. Z es 0. ¿Por qué Z es 0? Porque el punto fuente está sobre el plano XY donde Z vale 0, ¿verdad? Donde Z vale 0. Y el R, el punto de campo, está en el eje Z, Rho vale 0. Entonces, por eso nos quedan de esta forma. Pero también tenemos que recordar de que Rho es constante y el radio de ese arco es A. Entonces, Rho vale A, es constante. De manera que con los dos vectores ya planteados, escribimos el vector de posición relativa, R menos R. ¿Se acuerdan de dónde sale este R, verdad? Este R sale simplemente de la suma, o sea, suma de vectores. Si ustedes se van a la figura para que no se confundan, esta es una suma de vectores, miren. R' más R, el resultado es R, este R. Entonces, de esa simple suma de vectores, usted despeja para R mayúscula y le queda R menos R'. Simple, ¿verdad? Es una simple suma de vectores, pero lo que no tienen que olvidar ustedes es esta formulita, ¿verdad? R vector es R menos R'. Sustituyo entonces yo R y sustituyo R' aquí. Bien, una vez con esto, sacamos la magnitud de R con el teorema de Pitágoras y R es igual a esto. Bien, ahora la integral que tenemos que resolver es una integral de esta forma. Es una integral sobre una línea para el campo eléctrico, donde aparece lambda, la densidad, R unitario de ds' entre R cuadrado. Aquí lambda puede salir de la integral porque es constante, pero el R unitario no lo puedo dejar así, ¿verdad? R unitario tengo que expresarlo en función del vector R, o sea, este R unitario es igual a R vector entre R magnitud, de manera que al sustituir este R unitario aquí, me queda R vector entre R al cubo, porque este R se multiplica por R cuadrado y me queda R al cubo, ¿de acuerdo? Me queda esto. Ya R cubo y el vector R. Este cambio siempre hay que hacerlo, porque aquí el R unitario no puede quedar así, ¿verdad? Tiene que quedar el vector R, porque al quedar el vector R,
Yo no conozco R unitario. El que conozco es R vector, que es este, ¿ve? Este es R vector, ¿ve? Tiene dos componentes. Este es el que va a ir aquí. Y R magnitud es lo que va a ir aquí. Pero como R está elevado al cubo, esto que está aquí lo elevo al cubo y me da 3 medios. En vez de 1 medio, me da 3 medios. Entonces, volvemos aquí, ¿verdad? La figura. Ya sabemos de que el punto de campo está sobre el eje Z. Entonces ahora lo siguiente sería escribir el elemento de línea, el DDS. Recuerden que en coordenadas cilíndricas el DDS vector es un elemento de línea que tiene 3 componentes. Componente ρ, φ y z. La componente ρ es d de ρ, la componente φ es ρ de φ y la z es d de z. Como el elemento está sobre el arco en el plano XY, donde z vale 0 y ρ vale a, entonces d de z es 0 y d de ρ vale 0. Eso se lo expliqué en el capítulo 1, ¿verdad? Tengo mi elemento de línea. Como z es constante y ρ es constante, d de ρ y d de z son 0. Solo me queda que el d de s tiene componente en φ. Bueno, entonces, d de z es 0, d de ρ es 0. ¿Qué pasa con el d de s entonces? El d de s solo va a tener una componente, que es la componente en φ. Va a ser ρ de φ. Ahora bien, si se fijan en la integral de campo, lo que aparece es DDS, pero magnitud, no aparece DDS vector, sino DDS magnitud. Entonces significa que yo de este DDS vector lo que voy a agarrar es la magnitud. O sea, solo esta parte, A por D de phi, quitándole el ρ unitario. ¿De acuerdo? Esto es lo que tiene que ir en la integral. Esto es lo que va a ir. Entonces, pero o sea, uno tiene que hacerlo así, ¿verdad? Escribimos el vector DDS y después tomamos su magnitud nada más. Bueno. Entonces, escribimos la integral. Ese es el paso que sigue. Escribo la integral. Y la integración se hace desde menos alfa hasta alfa, que son ángulos. Entonces, la integral tiene dos componentes, una componente en z y una componente en ρ. Son dos integrales las que voy a hacer a lo largo de una línea. Bien, entonces, hagamos las integrales. Antes de hacer las integrales tenemos que fijarnos en algo. Tenemos dos integrales en z y ρ, pero ρ unitario depende de phi. Por lo tanto, debemos expresarlo en términos de phi. Aquí es donde viene lo complejo de esto, ¿verdad? De las integrales. Porque un error muy común es que uno integra esto. Uno lo integra así como está. Está malo. Porque acuérdense que los vectores unitarios, ρ y phi, no son constantes, son vectores variables. ρ depende de phi. ¿Y en qué variable estamos? Estamos integrando en phi. Entonces, si ρ depende de phi, yo no puedo dejar esto así, ¿verdad? Tengo que mostrar la dependencia de ρ con respecto a phi. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es escribir el vector ρ unitario en términos de las componentes cartesianas. O sea, siempre vamos a integrar en cilíndricas. Siempre vamos a integrar en cilíndricas. Lo que pasa es que aquí tendríamos coordenadas mixtas. Tendríamos una combinación de cilíndricas con cartesianas. O sea que, en realidad, lo que yo tengo en el integrando son tres componentes, x, y y z. Tres componentes, x, y, z. Pero la integral siempre es en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué tuvimos que hacer este cambio? Porque ρ depende de phi, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la variable de integración? Es phi. Entonces, un error era dejado ese ρ así, ¿verdad? La integral no me iba a dar. Entonces, ahora que tengo esto, yo ya sé que son tres integraciones las que voy a hacer, entonces tengo que realizarlas una por una. Ahora bien, un detalle importante también es que en el integrando el denominador no depende de phi, la variable de integración, por lo tanto este denominador puede salir de la integral. Aquí aparece z y aparece a, que son constantes de integración. Entonces nosotros lo podemos quitar, ¿verdad? De la integral. Ahora, simplificando un poco acá, aquí faltó un paréntesis.
Aquí multiplicando este menos a por todo lo que está, me queda esto. Bien. Tenemos tres integrales, una para x, una para y y una para z. Bien, entonces, fíjense bien, aquí ya quitamos el denominador, lo sacamos y también la densidad lineal, ¿verdad? Que es constante, de manera que la integral se mira un poco más fácil, así. Tengo tres componentes. Aquí sobró esto, esto no iba aquí porque solo es una vez. Bien, entonces, son tres integrales. Hacemos primero la integración en x. Fíjense bien, en x es menos a cuadrado por este a por a cuadrado aquí. Coseno de phi de phi. Al hacer esta integral, la integral de un coseno es un seno. Al evaluar este seno desde menos alfa a alfa, yo puedo ver que el intervalo de integración es un intervalo simétrico, ¿de acuerdo? Simétrico, de menos alfa a alfa. Entonces, la función que está aquí es par, el coseno es una función par y el intervalo es simétrico, significa que esto no se va a hacer cero, ¿verdad? Lo que me queda es esto, miren. Aquí como el seno es una función impar, seno de menos alfa es menos seno. Y menos por menos es más. Tienen que saber muy bien eso de funciones pares e impares, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, con solo ver esta integral, el coseno es par y el intervalo es simétrico, entonces esto no es cero. Si esta función fuese impar, ahí sí se haría cero. Entonces, me queda seno más seno, es 2 veces seno, me queda esto. Este es el resultado de la componente x de la integración, ¿verdad? Ahora vamos con la componente y, que es un seno. El seno es una función impar y el intervalo es simétrico. Significa que esto se tiene que hacer cero. Vamos a ver si es cierto. Al evaluar aquí coseno de alfa menos coseno de menos alfa, el coseno es par, el coseno de menos alfa es coseno de alfa. Entonces significa que me queda coseno menos coseno y eso es cero. Bastante simple, ¿verdad? Con ese argumento de la función par o impar. Es bastante fácil evaluar integrales. Bueno, la última integración es la integral en z, que es la más simple, porque z es constante, de manera que esta integral es simplemente phi evaluado de menos alfa a alfa, me queda phi alfa menos alfa, y eso es 2 veces alfa. Este es el resultado. De manera que tengo todos los resultados. Miren, son dos, ¿verdad? Porque uno de ellos es 0. Entonces significa que el campo solo tiene componente en x y z. La componente y se hizo 0. Solo tiene componente x y z. ¿De acuerdo? Entonces, esto vamos a simplificar un poquito más escribiéndolo así. Sacamos este 2 de factor común y 2 entre 4 es un medio. Sacamos el a de factor común también aquí. Me queda de esta forma, ¿verdad? Así como lo ven ahí. Ya no se puede hacer nada más ahí, ¿verdad? Ese es el resultado. Ese es el valor del campo eléctrico en un punto sobre el eje Z. Elegimos un punto en el eje Z, la parte positiva de Z. ¿verdad? Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si la curva es una circunferencia completa? ¿Qué pasa si es una circunferencia completa? Entonces, aquí sería bastante simple, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer nosotros si fuese una circunferencia completa es esta integral, integrarla de 0 a 2pi. Eso sería todo, de 0 a 2pi. Pero el planteamiento sería exactamente el mismo, solo que se integra de 0 a 2pi para abarcar toda la circunferencia. Pero no retroceder hasta ese punto, podemos hacer algo diferente. Nosotros lo que podemos hacer en este caso es, si la curva es una circunferencia completa, el valor de alfa, el ángulo, tendría que ser pi. Ese tendría que ser el valor del ángulo. Pi. Entonces, seno de pi. Y tenemos que el campo solo va a tener componente z. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Agarramos este resultado para ese sector circular, ese segmento de circunferencia. Como dijimos de que alfa vale pi, en el caso de ser una circunferencia completa, entonces al evaluar aquí, seno de pi es 0. La componente x se anula y solo me queda una componente z. De manera que al tener solo componente z, este pi se cancela con este pi y me queda esto. Y eso era lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Queríamos demostrar que el campo para una circunferencia completa es
es esto. ¿Qué me está diciendo este valor del campo? Es bueno analizar estos resultados, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo el valor del campo? Que con la distancia z, esto va disminuyendo, ¿verdad? Aquí hay un z cuadrado, miren. Hay un z cuadrado aquí. ¿Qué pasa en el origen? Si yo tengo una circunferencia y necesito el valor del campo justo en el origen de coordenadas, en el centro de la circunferencia, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Evaluar en z igual a 0. Hago z igual a 0 aquí, pero esto se anularía. Se anularía porque aquí aparece un z, ¿no? Se haría 0. Lo que queríamos demostrar era eso, ¿verdad? Si ustedes se van al enunciado del problema, nos vamos al enunciado, ¿ve? Esto fue lo que demostramos. Entonces, justo en el centro de la circunferencia, z vale 0 y todo el resultado se hace 0. Entonces, con este resultado nosotros podemos obtener varios valores, ¿verdad? Especiales. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con el ejercicio. ¿Está claro cómo plantear este tipo de problemas? Lo importante en estos problemas desde el inicio es que usted plantee bien los vectores de posición. Al tener bien hechos los vectores de posición, prácticamente el problema lo van a hacer bien, ¿verdad? Porque después de eso, usted construye la integral y resolver la integral no tiene que darle dolor de cabeza porque las integrales ustedes las pueden ver en las tablas. O sea que el problema aquí es plantear bien la integral, ¿verdad? Ese sería el problema, es como en la física siempre, ¿verdad? Tener bien hecho un diagrama de cuerpo libre era clave, ¿verdad? Aquí la clave es plantear bien los vectores de posición, porque con esto nosotros vamos a escribir bien la integral y vamos a saber llegar a la respuesta correcta. Bien, entonces, si no hay alguna pregunta, podría continuar. No hay pregunta. Bien, entonces voy a comenzar con otro tema. Yo les voy a asignar una tarea sobre campo eléctrico. Como ven, el campo eléctrico y el siguiente tema, que es la ley de Gauss, son temas bastante breves, son temas muy cortos, o sea que yo esperaría que para esta otra unidad les vaya mejor que en el examen pasado, ¿verdad? Porque o sea, el capítulo 1 es bastante largo, bastante pesado, pero ya estos temas son un poquito más específicos, ¿verdad? Así que nos vamos a enfocar en unos temas en específico. Espero que tal vez mejoren un poco, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Voy a por lo menos introducir en la clase de hoy lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss es un método que nos va a ayudar para encontrar campos eléctricos de una manera mucho más rápida. O sea, es un método muy importante, ¿verdad? La desventaja que tiene es que solamente sirve en casos de simetría. Esa es la desventaja. Pero en el capítulo anterior, nosotros ya vimos cómo calcular campos eléctricos con la integral directa. Ahora, con el método de la ley de Gauss, vamos a encontrar campos eléctricos, pero de una forma mucho más fácil, más rápida. Entonces, vamos a ver en qué consiste la ley de Gauss. Nosotros ya sabemos cómo expresar un campo eléctrico. Ya sabemos qué es la ley de Coulomb. Entonces, lo que queremos demostrar nosotros en la ley de Gauss es esto. Esto que está aquí. La ley de Gauss es esta forma. Una integral de superficie. Una integral sobre una superficie cerrada. En la ley de Gauss, la superficie tiene que ser cerrada. Vamos a integrar el campo eléctrico en esa superficie, que es imaginaria. La superficie es imaginaria. A esta superficie S se le conoce como superficie gaussiana. Es imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de esta integral en esta superficie, o sea, del campo eléctrico en esta superficie, es igual a la carga encerrada entre la permitividad del vacío. Carga encerrada se refiere a, yo tengo una superficie cerrada, así como una pelota de fútbol, pero imaginaria, ¿verdad? Entonces, dentro de esa superficie imaginaria, que es cerrada, hay carga encerrada. Entonces, el valor del campo eléctrico en la superficie va a ser igual a la carga encerrada entre la permitividad. O sea, va a ser proporcional. Entre más carga encerrada haya,
mayor va a ser el flujo eléctrico. Fíjense bien, a este integral en el lado izquierdo se le conoce como la integral de flujo eléctrico. Es un flujo eléctrico. ¿Por qué flujo? Porque es campo atravesando una superficie. A eso se le conoce como flujo eléctrico. Más adelante les voy a dar una clase, ¿verdad? Específicamente sobre flujo eléctrico. ¿Cómo eléctricos? Porque en la ley de Gauss, el flujo eléctrico es sobre una superficie cerrada, obligatoriamente. Pero el flujo eléctrico no necesariamente tiene que ser sobre una superficie cerrada, ¿verdad? Cualquier superficie, por ejemplo, imagínense una hoja de papel. Yo tengo una hoja de papel. Es una superficie abierta, ¿verdad? Hay un campo eléctrico y ese campo está atravesando la hoja de papel. Entonces, el flujo eléctrico es la cantidad de líneas que están pasando a través de esa superficie abierta. Entonces, en la ley de Gauss, la condición es que la superficie sea cerrada. ¿De acuerdo? Esta condición es muy importante, porque de lo contrario no aplica el principio de la ley de Gauss. Bueno, entonces, nosotros queremos hacer esta demostración. Para hacer esta demostración, lo que vamos a hacer es que, primero, carga encerrada. Ese subíndice ENC es encerrada. Es la carga neta contenida dentro del volumen, limitado por la superficie S. Es una superficie arbitraria, porque esa superficie cerrada puede tener cualquier forma. Lo único que tiene que ser cerrada, ¿verdad? Pero la forma puede ser cualquiera. Entonces, de acuerdo con la definición de campo eléctrico, que es esto, que lo vimos en la clase pasada, este es campo eléctrico para un sistema de cargas puntuales. En este integral, yo sustituyo este campo eléctrico, ¿de acuerdo? Sustituyo este campo aquí en este integral y tenemos esto. Tenemos R vector punto DDA. Fíjense bien, R unitario punto DDA entre R magnitud al cuadrado. Lo demás sale de la integral porque lo demás es constante. ¿Qué sigue ahora entonces? Lo que sigue es trabajar con esa integral, pero para trabajar con esa integral tenemos que considerar dos puntos, o sea, dos aspectos, quiero decir. Si la carga Q sub I, esta carga Q sub I se encuentra dentro de la superficie o se encuentra fuera de esta superficie imaginaria, que se llama superficie gaussiana. Entonces, yo voy a considerar ambos casos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la carga está dentro de la superficie y qué pasa cuando está fuera? Entonces, el primer caso sería cuando la carga Q sub I se encuentra en el interior de esa superficie imaginaria. Entonces, aquí simple. Lo que hacemos es lo siguiente, trabajar con el integrando. En el integrando yo tengo un producto punto, R vector punto DDA. Por definición de producto punto, como este vector es unitario, ¿cuál es la magnitud de un vector unitario? Es 1, ¿verdad? Y este es un vector DDA, la magnitud es DDA por coseno de teta. Esta es definición de producto punto, solo que aquí no aparece este R porque la magnitud es 1. Y en el denominador no pasa nada, aquí no hicimos nada. Entonces, esto es lo que está en el integrando, ¿verdad? Entonces, eso que está en el integrando significa esto. Este DDA es área perpendicular a RI. Este es el área perpendicular a RI. Ya les voy a mostrar una figura para que lo vean mejor. Entonces, aquí es todo esto, toda esta razón es un ángulo sólido. Aquí es un D de omega. Aquí cometí un errorcito de un D de omega, es así, ¿ve? Este se llama elemento de ángulo sólido. Esta es la letra griega omega. Así se denotan los ángulos sólidos. Entonces, todo esto, esta razón, le vamos a denotar como este elemento de ángulo sólido, subtendido en Q sub I por la superficie de DA. Esto parece que estuviera como en chino todo esto, de ángulo sólido, un poquito complejo. Entonces vamos a ver una figura para tener una mejor idea. Fíjense bien, aquí está la carga encerrada, Q sub I. La superficie imaginaria es esta, ¿ve? Es una superficie irregular, imaginaria. ¿Qué tipo de superficie es esta? Cerrada, ¿verdad? Es una superficie cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque es un volumen. Siempre un volumen me define una superficie cerrada. Entonces, ¿qué sucede acá?
trazamos otra superficie cerrada que envuelve a esa carga QSUI, pero esta superficie cerrada es una esfera de radio R sub 0. De radio R sub 0. Esta es una superficie imaginaria, esta también lo es. Lo que pasa es que esta esfera la ponemos aquí a propósito. Ya van a ir entendiendo por qué. Esto del ángulo sólido es vital entenderlo, ¿verdad? Es como el ángulo plano, ¿verdad? Ustedes en geometría plana, ustedes saben de que ¿cuál es el mayor ángulo que yo puedo medir en una geometría plana? Es 2pi, ¿verdad? El ángulo mayor que puedo medir es 2pi. 2pi. Y en el caso de ángulo sólido se refiere a un ángulo en donde yo tengo una esfera. En el ángulo plano yo tengo una circunferencia. En el caso del ángulo sólido lo que tengo es una esfera. Entonces el mayor ángulo que yo puedo medir al tener una esfera es 4pi. En el caso plano es 2pi. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo plano es 2pi y el ángulo sólido es 4pi, el mayor, ¿verdad? El mayor ángulo que puedo medir. Entonces, aquí en esta superficie agarramos un pequeño elemento de área. Y el vector normal a este pequeño elemento es DDA, cuyo ángulo es teta con la vertical. Entonces, de la carga a este punto trazamos una línea imaginaria y trazamos como una especie de cono. Esto que ven aquí ustedes, fíjense bien, esta área, imagínense que ustedes están parados aquí, ¿ve? ¿Cómo observarían esta región plana? La observarían como un cono, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es como un volumen cónico. Entonces, en este volumen cónico, que tiene un ángulo d de omega, ángulo sólido d de omega, voy a integrar el d de omega para abarcar toda la superficie de esta región, toda la superficie de la esfera. Entonces, lo que sigue es S d de omega en esta integral la vamos a realizar sobre toda la superficie de esa pequeña esfera imaginaria que ven acá. Al realizar esta integral sobre toda esa superficie imaginaria, el R sub 0 es constante porque es el radio de esta esfera que es constante. Lo saco de la integral. E integramos sobre toda la superficie S sub 0. ¿Quién es S sub 0? Es la superficie de la esfera de radio R sub 0. ¿Y cuál es el área de una esfera? Es 4pi por R sub 0. 4pi por el radio de la esfera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos integrando sobre la superficie de esa esfera imaginaria. Ya sé cuánto me va a dar. Es 4pi por R sub 0 cuadrado. Entonces, R sub 0 cuadrado entre R sub 0 cuadrado se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda 4pi. El valor del ángulo sólido es 4pi. Bien, me voy a quedar por aquí hoy en la clase, jóvenes, para no saturar tanto de esta teoría, ¿verdad? Porque es un poco complicado. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir en este tema de la ley de Gauss para llegar a la derivación y vamos a ver algunos ejemplos. La ley de Gauss es un tema bastante fácil, ¿verdad? Bastante fácil, mucho más fácil que el anterior. Así que ustedes tienen que levantarse en esta otra unidad, ¿verdad? Porque estos temas son mucho más sencillos. Bien, entonces, con este ángulo sólido hemos resuelto esta integral. Toda esta integral produce 4pi. Entonces, ya no me va a quedar tiempo, ¿verdad?, de hacer el otro caso. Entonces voy a dejar por aquí la clase. No sé si hay alguna pregunta o comentario con respecto a este tema. La ley de Gauss